Obra, Odisea. Autor, Homero. La Odisea fue compuesta originalmente como tradición oral y se cree que fue escrita y fijada por escrito a finales del siglo VIII a.C., entre los años 850 y 750 a.C. Esta es una versión de Carlos García Gual. En este audio escucharemos los cantos del 1 al 3. Canto 1, Háblame, musa del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padeció en alta mar él en su ánimo, defendiendo su vida y el regreso de sus compañeros. Mas ni aun así los salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron insensatos, que devoraron las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Por entonces ya todos los demás que de la abrupta muerte habían escapado se hallaban en sus hogares puestos a salvo de la guerra y del mar. Y solo a él, ansioso del regreso y de su esposa, lo retenía una ninfa venerable, Calipso, divina entre las diosas en sus cóncavas grutas, deseosa de que fuera su marido. Aun cuando ya en el transcurso de los años llegó el tiempo en que los dioses habían fijado que volviera a su casa, a Ítaca, todavía entonces no estaba salvo de peligros ni en la compañía de los suyos. Todos los dioses se compadecían de él, a excepción de Poseidón, quien se mantuvo sin tregua irritado contra el divino Odiseo hasta que alcanzó su tierra. Pero éste se había ido a visitar a los etíopes que habitan lejos, a los etíopes que están divididos en dos grupos, los más remotos de los humanos, unos por donde se pone Hiperión, los otros por donde sale, y allá asistía a una hecatombe en su honor de toros y carneros. Mientras él disfrutaba del festín presenciándolo, los otros dioses se habían reunido en el palacio de Zeus olímpico, y entre ellos comenzó a hablar el padre de los hombres y los dioses, pues se había acordado en su ánimo del irreprochable Egisto, al que ya diera muerte el muy ilustre Orestes, hijo de Agamenón. Acordándose él de éste, dirigió sus palabras a los inmortales. ¡Ay, ay! ¿Cómo les echan las culpas los mortales a los dioses? Pues dicen que de nosotros proceden las desgracias cuando ellos mismos por sus propias locuras tienen desastres más allá de su destino. Así ahora Egisto, que más allá de las normas, tomó por mujer a la esposa legítima de la Atrida y a él lo mató, a su regreso, sabiendo que así precipitaba su muerte, puesto que de antemano le dijimos nosotros, enviando a Hermes el argifonte, diestro vigía, que no le matara ni pretendiera a su mujer. Porque habría de llegar por mano de Orestes la venganza de la Atrida, cuando éste llegara a la juventud y sintiera la nostalgia de su país. Así se lo comunicó Hermes, pero no convenció con su buen consejo el entendimiento de Egisto, y ahora lo ha pagado todo junto. Le respondió entonces la diosa Atenea de ojos glaucos: «Oh Crónida, Padre nuestro, el más excelso de los poderosos, con una muerte muy del todo apropiada yace el muerto, como ojalá perezca también cualquier otro que tales delitos cometa. Sin embargo, a mí se me desgarra el corazón por el valeroso Odiseo, el desventurado que todavía lejos de los suyos sufre pesares en una isla batida por las olas, allí donde está el ombligo del mar, isla boscosa donde tiene su morada una diosa, la hija del temerario Atlante, quien conoce los abismos del mar todo y que aguanta él solo las enormes columnas que mantienen a distancia la tierra y el cielo. Su hija retiene al infeliz, que se lamenta y una y otra vez lo embeleza con suaves y taimadas palabras para que se olvide de Ítaca. Por su parte, Odiseo, que anhela incluso el ver el humo que se levanta de su tierra, siente deseos de morir. Y ni con eso se te conmueve el corazón olímpico. ¿Es que no te era querido Odiseo cuando en tu honor te ofrecía las víctimas que sacrificaba junto a las naves de los argivos en la anchurosa Troya? ¿Por qué tanto te has encolerizado contra él, Zeus? En respuesta le habló el amontonador de nubes, Zeus.
Hija mía, qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes. ¿Cómo iba yo a olvidarme tan pronto del divino Odiseo, que tanto sobresale entre los mortales por ingenio y que más que ninguno ofreció sacrificios a los dioses inmortales que habitan en el amplio cielo? Pero Poseidón, que ciñe la tierra de continuo sin tregua, se mantiene enfurecido a causa del cíclope, al que le cegó el ojo a causa de Polifemo, cuyo poder es supremo sobre todos los cíclopes. Le dio a luz la ninfa Tosa, hija de Forcis, quien reina sobre el mar estéril, una vez que se unió a Poseidón en cóncavas grutas. Por eso, en efecto, Poseidón, sacudidor de la tierra, no llega a dar muerte a Odiseo, pero lo aleja de su tierra patria. Mas, venga, nosotros, los aquí reunidos, meditemos todo su regreso a fin de que llegue. Y Poseidón depondrá su rencor, porque no podrá sostener su cólera contra todos los inmortales, él solo en contra de la voluntad de los dioses. Le respondió enseguida la diosa Atenea de ojos glaucos. Oh Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los poderosos, si es que ya ahora les es grato a los dioses felices el que regrese el muy prudente Odiseo a su hogar, mandemos al instante a Hermes el Argifonte como mensajero a la isla Ogygia, para que lo más pronto posible le diga a la ninfa de Hermosas: trenzas la ineludible decisión, el regreso del sufrido Odiseo, para que él salga de allí. Por mi lado, yo me iré a Ítaca con el fin de animar más a su hijo e infundirle coraje en sus entrañas, para que, convocando a asamblea a los aqueos de larga cabellera, contenga a los pretendientes todos, los cuales de continuo le degüellan incontables ovejas y vacas de negras pezuñas y cuernos. Retorcidos, le enviaré a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su querido padre, a ver si escucha algo y para que obtenga noble fama entre las gentes. Después de que así hubo hablado, se ajustó en los pies las hermosas sandalias, divinas, áureas, que la transportaban sobre la mar o la tierra ilimitada a la par de las ráfagas del viento. Tomó consigo la aguerrida lanza, guarnecida de afilado bronce, robusta, larga, pesada, con la que desbarata las filas de los bravos guerreros cuando contra ellos se enfurece la hija del augusto padre. Bajó lanzándose desde las cumbres del Olimpo y se detuvo en medio de la población de Ítaca, en el atrio de Oseo, ante el umbral del patio. Sostenía en su mano la broncínea lanza, tomando el aspecto de un forastero, mentes, caudillo de los tafios. Encontró allí a los arrogantes pretendientes. Estos alegraban entonces su ánimo con juegos de dados, tumbados ante el portón sobre pieles de bueyes que habían matado ellos mismos. A su lado se encontraban los heraldos y los prestos sirvientes. Los unos mezclaban en las cráteras el vino y el agua. Los otros, luego, con esponjas de 1000 agujeros, limpiaban las mesas y las disponían ante ellos, y otros trinchaban las abundantes carnes. Fue muy primero en verla a Telémaco de aspecto divino. Estaba, pues, sentado en medio de los pretendientes, abrumado en su corazón, cavilando en su interior acerca de su noble padre. Ojalá regresara y aventara a los pretendientes de su mansión, recobrara su dignidad y reinara en sus dominios. Mientras esto meditaba, sentado entre los pretendientes, divisó a Atenea y marchó derecho hacia el atrio. Estaba enojado en su ánimo de que un forastero se quedara así ante su puerta. Colocándose a su vera, le tomó la mano derecha, le recogió la broncínea lanza y saludándole le dirigió palabras aladas. «Salve, extranjero. Entre nosotros serás un amigo. Luego, cuando te hayas saciado en el banquete, nos contarás lo que te urge». Después de decirle esto, la guiaba y ella le seguía, Palas Atenea. Cuando ya estuvieron dentro de la alta sala, dejó la lanza enhiesta en la bien pulida lancera, apoyándola contra una columna donde estaban otras muchas lanzas del sufrido Odiseo. A ella la lleva a sentarse en un sillón, poniéndole debajo una hermosa alfombra de lino muy artística. A sus pies tenía un escabel. Allí, al lado se colocó él un asiento de vivos colores, apartado de los demás de los pretendientes, a fin de que el forastero, molestado por el griterío, no se disgustara del banquete.
al encontrarse en medio de aquellos insolentes y para poderle preguntar acerca de su padre ausente. Una sirvienta escanció el aguamanos que traía en una bella jarra de oro sobre una jofaina de plata para que se lavaran, y junto a ellos dispuso una pulida mesa. La venerable despensera trajo comida y la colocó sobre ella, dejando muchos trozos escogidos en especial favor a los allí presentes. El trinchante les dejó al alcance, escogiéndoselas, platos con carnes de toda clase, y les dispuso también unas copas de oro. Y un heraldo iba y venía a menudo escanciándoles vino. Entraron los principescos pretendientes. Luego, unos tras otros en hilera, se sentaron en sillones y bancos. Los heraldos les vertían agua sobre las manos en tanto que las esclavas amontonaban el pan en las canastas y los mancebos colmaban hasta los bordes los cántaros de vino. Ya ellos sobre las viandas dispuestas delante lanzaban sus manos. Después, apenas hubieron saciado su apetito de comida y bebida, los pretendientes ocuparon su atención en otras cosas, el canto y la danza, que son, desde luego, la corona del festín. Un heraldo le puso en las manos la espléndida lira a Femio, quien cantaba para los pretendientes por obligación. En tanto que éste, pulsando la lira, entonaba un bello cantar, decíale Telémaco a Atenea de ojos glaucos, aproximando su cabeza, de modo que no se enteraran los demás. Querido huésped, te enojarás conmigo por lo que voy a decirte. Esos, por su cuenta, se ocupan de esto, la cítara y la canción, sin reparos, mientras devoran gratis los bienes ajenos, los de un hombre cuyos blancos huesos acaso se pudren bajo la lluvia tirados por tierra o tal vez en el mar los voltean las olas. Con solo que le vieran de regreso en Ítaca, todos preferirían ser más ligeros de pies a ser más ricos en oro y vestidos. Pero él, sin duda, ha muerto en aciago destino, y no nos queda consuelo ninguno, aunque alguno de los hombres sobre la tierra asegure que ha de volver. Se ha esfumado su día de regreso. ¿Con qué vamos? Dime, y refiéremelo sinceramente. ¿Quién eres? ¿De qué gente? ¿Dónde están tu ciudad y tus padres? ¿En qué nave llegaste? ¿Cómo los marineros te condujeron a Ítaca? ¿Quiénes se jactaban de ser? Porque, en efecto, no creo que aquí haya llegado a pie. Aclárame también cabalmente, para que lo sepa bien, si nos visitas por primera vez o si ya eres un huésped de mi padre, puesto que muchos hombres acudían a nuestra casa, ya que él también frecuentaba a las gentes. Le respondió a su vez la diosa Atenea de ojos glaucos. Pues bien, te lo diré cabalmente, desde luego. Proclamo que soy Mentes, hijo del prudente Anquialo, y reino sobre los tafios, amigos de los remos. Ahora he arribado aquí con mi nave y mis compañeros navegando en el mar de faz vinosa hacia gentes de otro país, hacia Témesa en pos de bronce, y transporto refulgente hierro. Mi nave está ahí, varada ante el campo a un lado de la ciudad, en el puerto Reitro, al pie del boscoso Neio. Huéspedes el uno del otro por parte paterna, podemos jactarnos de ser desde antiguo. Si es que vas y se lo preguntas al viejo Laertes, el héroe, que cuentan que ya no viene a la ciudad, sino que soporta sus penas en un lugar retirado en el campo, junto a una anciana sirviente que cuida de su comida y su bebida cuando la fatiga invade sus rodillas al arrastrar los pies por el terruño de su fértil viñedo. Ahora acabo de llegar, pues me habían dicho que ya estaba en el país tu padre. Pero, por lo visto, le obstaculizan el camino los dioses, que no ha muerto aún sobre la tierra el divino Odiseo, sino que en vida en algún lugar está retenido en medio del amplio mar, en una isla batida por las olas, y lo detienen hombres salvajes, feroces, que lo demoran en contra de su voluntad. Pero ahora voy a darte un vaticinio, tal cual en mi ánimo lo inspiran los inmortales y como confío que ha de cumplirse, y no porque yo sea adivino de oficio ni un experto en augurios. Ya no estará largo tiempo lejos de su querida tierra patria, ni aunque lo retengan con cadenas de hierro. Se las ingeniará para regresar, pues es prádigo en tretas, con que venga, dime y refiéreme sinceramente si tú eres hijo tan mayor ya del propio Odiseo. De un modo tremendo te le asemejas en la cabeza y los bellos ojos a él, cuando con frecuencia nos juntábamos antes de que partiera hacia Troya, donde también zarparon otros, los mejores de los argivos, en las cóncavas naves,
Desde entonces ni yo he visto a Odiseo ni él a mí. A ella, a su vez, le contestó el sagaz Telémaco: pues bien, yo te hablaré, huésped, muy sinceramente. Mi madre asegura que soy hijo de éste. Yo no lo sé, pues nunca nadie ha sabido quién le engendró. Ojalá fuera yo hijo de un hombre cualquiera dichoso, al que la vejez le llegara en medio de sus posesiones, lo que es ahora de quien resultó ser el más desdichado de los hombres mortales. De ese afirman que nací, ya que me lo preguntas. Le replicó entonces la diosa Atenea de glaucos ojos: en verdad no te dieron una estirpe falta de renombre futuro los dioses cuando te parió así Penélope. Mas, vamos, dime y explícame detenidamente esto. ¿Qué banquete, qué reunión es esta? ¿Qué necesidad tenías de ella? ¿Es un festín, una boda? Porque no es esto una comida de escote. Que me parece que estos insolentes pretendientes banquetean en tu casa sin mesura ninguna. Se enfurecería al ver tales desafueros cualquier hombre sensato que aquí se presentara. Le replicó entonces el sagaz Telémaco: huésped, ya que me lo preguntas y lo inquieres, se ufanaba antaño esta casa de ser rica e irreprochable, mientras aún estaba en su país aquel hombre. Pero ahora de otro modo lo quisieron los dioses que planearon sus desgracias, que hicieron que él desapareciera de entre todos los humanos. Pues ni con su muerte me habría apenado tanto, ni si junto a sus compañeros hubiera caído en el país de los troyanos o en brazos de sus familiares, tras de haber cumplido su esfuerzo en la guerra. Entonces habrían construido un túmulo todos los aqueos, y habría legado a su hijo una gran gloria para el futuro. Pero ahora las arpías lo han arrebatado de manera infame, desapareció sin rastro, ignorado, y a mí me ha dejado quebrantos y lamentos, y al llorarle no sollozo por él solo, ya que otros motivos de duelo me han creado los dioses. Pues todos los nobles que ejercen un mando en las islas, en Duliquio, en Seim y en la boscosa Zacintos, y cuántos tienen dominios en la pedregosa Ítaca, todos ellos pretenden por esposa a mi madre y arruinan mi casa. Ella ni rechaza el odioso matrimonio ni puede ponerle un límite. Ellos consumen, devorándola, mi hacienda, y ya pronto acabarán también conmigo. Le contestó, indignándose, Palas Atenea: ay, ay, cuán mucho necesitas al ausente Odiseo que ponga sus manos sobre los desvergonzados pretendientes. Ojalá que llegando ahora se plantara en la puerta delantera de la casa, con su casco y su escudo y sus 2 lanzas, apareciendo tal cual yo le seis por vez primera, cuando bebía y se divertía en nuestra mansión, al regresar de Fira del palacio de Hilo Merméride. Allí fue, en efecto, en su rauda nave, Odiseo, para solicitar un veneno mortífero con el que le fuera posible untar sus flechas de punta broncínea. Pero aquel no se lo dio, porque sentía temor de los dioses sempiternos, y se lo dio mi padre, que le quería tremendamente. Ojalá que con tal arrogancia se enfrentara Odiseo a los pretendientes. Breve sería el destino de todos y sus bodas amargas. Mas desde luego está en las rodillas de los dioses eso, si va a vengarse al regresar a su palacio o si no. Pero a ti te invito a meditar en cómo vas a expulsar a los pretendientes fuera de tu mansión. Vamos, presta atención y aprovecha mis consejos. Convoca mañana en asamblea a los héroes aqueos y exponles a todos tu decisión, y que los dioses sean testigos. Ordena a los pretendientes que se vayan, cada uno por su lado, a sus posesiones, y en cuanto a tu madre, si su ánimo la impulsa a casarse, que se retire a la casa de su muy poderoso padre. Le procurarán una boda y le dispondrán muy muchos regalos de dote, cuantos le convienen a una hija querida. A ti mismo te aconsejaré francamente por si me haces caso. Tomando una nave con 20 remeros, la mejor que encuentres, ve a informarte acerca de tu padre tan largo tiempo ausente, a ver si alguno de los mortales te dice algo o si escuchas la voz de Zeus, que de modo supremo lleva la fama a los humanos. Primero, vete a Pilos y pregunta al divino Néstor, y de allí Esparta al hogar del rubio Menelao, pues él ha sido el postrero en volver de los aqueos de broncínea túnica.
Si oyes que tu padre está vivo y que regresa, puedes aún, aunque estés agobiado, soportar un año más. Pero si escuchas que ha muerto y no vive ya, regresa luego a tu querida tierra patria y eleva una tumba en su honor y dedícale muy numerosas exequias, todas las que es justo, y entrega a tu madre a otro hombre. Una vez que hayas concluido y ejecutado todas estas cosas, medita entonces en tu mente y tu ánimo de qué modo matar a los pretendientes, si con trampa o abiertamente. No debes andar en niñerías, que ya no tienes tal edad. ¿Es que no has oído qué gran fama ha cobrado el divino Orestes ante todas las gentes por haber dado muerte al asesino de su padre, a Egisto de traidoramente, el que había matado a su padre? También tú, amigo, pues te veo hermoso y grande, sé valiente para que cualquiera, incluso de los venideros, hable bien de ti. Yo por mi lado me voy ya a mi nave rápida y con mis compañeros, que sin duda ya están cansados de aguardarme. Cuídate de ti mismo y atiende a mis consejos. Le contestó a su vez el sagaz Telémaco: huésped, cierto que me dices eso con ánimo benévolo, como un padre a su hijo, y nunca olvidaré tus palabras. Pero, ea, quédate ahora por más que desees la partida, hasta que, dándote un baño y habiendo deleitado tu corazón, tengas tu regalo, y con ánimo alegre te encamines a tu nave, con un digno obsequio muy hermoso, que tendrás como un tesoro de mi parte, como los huéspedes amigos dan a los hospedan. Le respondió luego la diosa Atenea de glaucos ojos: no me retengas ahora más, que ya anhelo el camino. El regalo que tu corazón te incita a ofrecerme, ya me lo darás otra vez cuando vuelva para que me lo lleve a mi casa, y escogiéndolo muy hermoso. Te valdrá la pena por la compensación. Entonces, tras de haber hablado así, partióse Atenea de glaucos ojos. Como un pájaro salió volando y desapareció. Le infundió a él coraje y audacia en el ánimo, y le rememoró a su padre aún más que antes. Él lo advirtió en su interior y quedó asombrado en su espíritu, pues se percató de que era un dios, y al momento se dirigió hacia los pretendientes. Para ellos cantaba el muy ilustre Aedo, y éstos estaban sentados en silencio escuchándole. Y él cantaba el regreso cruel de los aqueos, que desde Troya había dirigido Palas Atenea, y su canto de origen divino lo captó en sus entrañas desde el piso de arriba la hija de Icario, la prudente Penélope. Descendió la alta escalinata de su casa, no sola, sino que la escoltaban 2 criadas. Cuando ella, la divina entre las mujeres, llegó ante los pretendientes, se detuvo ante el pilar central del techo bien trabajado, sosteniendo delante de sus mejillas su tenue velo. A cada lado se colocó, como es natural, una sirvienta sensata. Y luego, llorosa, le habló al divino Aedo. Femio, tú sabes, sí, muchas otras historias fascinantes de héroes, hazañas de hombres y de dioses que los aedos hacen famosas. Una cualquiera de esas canta para estos, sentado a su lado, y que ellos en silencio beban el vino. Pero deja ese canto cruel, que sin cesar me desgarra el corazón, porque me ha hincado muy a fondo una pena inolvidable, pues siento la añoranza de su rostro, recordándole siempre a ese hombre cuya fama es amplia por la Hélade y en el centro de Argos. A su vez le contestó a ella en réplica el juicioso Telémaco: Madre mía, ¿por qué ahora le impides al muy fiel Aedo que nos deleite del modo en que le impulsa su mente? No son en nada culpables los Aedos, sino que en cierto modo es Zeus el responsable, quien da a los mortales comedores de trigo lo que quiere y como quiere a cada uno. No es motivo de indignación contra éste el que cante el triste final de los aqueos. Que los hombres celebran más el canto que les resulta el más novedoso a los oyentes, que tu corazón y tu ánimo se armen de valor para oírlo. Pues no fue Odiseo el único que perdió el día del regreso en Troya, sino que también muchos otros guerreros allí perecieron. Así que vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca, y ordena a las criadas que se apliquen al trabajo. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa.
Ella quedóse pasmada y se retiró de nuevo hacia adentro de la casa, pues había guardado en su ánimo la sagaz advertencia de su hijo. Subiendo a las habitaciones de arriba, con sus sirvientas lloraba entonces por Odiseo, hasta que un dulce sueño sobre sus párpados derramó Atenea de ojos glaucos. Los pretendientes atronaron a gritos las umbrosas salas, y todos expresaron sus deseos de acostarse con ella en su lecho. A estos se dirigió el sagaz Telémaco con estas palabras: pretendientes de mi madre que mantenéis una soberbia insolencia. Ahora disfrutemos del banquete y que no haya alboroto, porque es hermoso el escuchar a un Aedo como este, semejante en su voz a los dioses. Al amanecer, iremos todos a tomar asiento en el ágora, para que sin tapujos os diga un discurso, que salgáis de mi palacio y os procuréis otros banquetes, comiendo a vuestras expensas y convidándoos unos a otros en vuestras casas. Pero si os parece que es más provechoso tratar de arruinar, sin pago alguno, la hacienda de un solo hombre, arrasadla. Yo invocaré a gritos a los dioses sempiternos, que ojalá Zeus permita que vuestros hechos sean retribuidos y que entonces, sin pago ninguno, perezcáis dentro de este palacio. Así dijo. Ellos, clavando sus dientes en sus labios, admiraron a Telémaco, que había hablado con audacia. A su vez le contestó Antinoo, hijo de Eupites: Telémaco, en verdad que ahora te enseñan los mismos dioses a ser de palabra altanera y a discursiar con coraje. Así no te haga rey el Crónida en la marina Ítaca, lo que por nacimiento es tu herencia paterna. Le replicó entonces el sagaz Telémaco: Antinoo, sin duda vas a irritarte conmigo por lo que te diga. Justamente, eso es lo que quisiera conseguir si Zeus lo permite. ¿Es que afirmas que es lo peor que les ocurre a los humanos? No es nada malo reinar. Al instante la casa se hace rica y uno mismo es más respetado. Pero es cierto que hay otros muchos personajes regios de los aqueos en la marina Ítaca, jóvenes y viejos, y uno cualquiera de ellos puede tener esta dignidad, ya que ha muerto Odiseo divino. En tal caso, yo seré soberano de nuestro palacio y nuestros esclavos, que me trajo como botín de guerra el divino Odiseo. Le habló entonces Eurímaco, hijo de Pólibo, Telémaco. Está, desde luego, en las rodillas de los dioses lo de quien ha de reinar en la marina Ítaca sobre los aqueos. Que tú conserves tus riquezas y seas dueño y señor en tu palacio. Ojalá que no llegue algún hombre que te despoje por la violencia de tus posesiones, mientras esté Ítaca poblada. Pero quiero, amigo mío, preguntarte sobre el forastero, ¿de dónde es ese hombre? ¿De qué tierra proclama ser? ¿Dónde tiene su linaje y su tierra patria? ¿Acaso trae alguna nueva de tu padre ausente o ha llegado buscando un provecho propio? Que pronto se levantó y se marchó, sin esperar a ser reconocido. En verdad que por su aspecto no se parecía a un individuo cualquiera. A este le contestó luego el sagaz Telémaco: Eurímaco, ya se esfumó el regreso de mi padre, pues ya no me dejo persuadir por noticias de que vuelve de algún lugar, ni confío en un presagio que, llamándome al salón, me cuente mi madre como enviado por los dioses. Ese es un huésped mío, por parte paterna, de Tafos, se jacta de ser Mentes, hijo del prudente Anquialo y es por tanto soberano de los Tafios, amigos del remo. Así habló Telémaco, pero en su mente había reconocido a la diosa inmortal. Ellos volvieron a divertirse con la danza y el seductor canto, y se quedaron hasta la aparición del lucero vespertino. Y en estas diversiones les llegó el negro anochecer. En tal momento, por fin, con el propósito de acostarse, se encaminó cada uno a su casa. Telémaco se fue entonces a la cama, hacia donde tenía construido su elevado dormitorio en un lugar bien visible en el espléndido patio, y cavilaba muchas cosas en su mente. A su lado le llevaba las antorchas ardientes, la leal y digna Euriclea, hija de Ope Pisenórida, que antaño había comprado Laertes con sus propios bienes, cuando era aún una adolescente, y por ella había dado 20 bueyes. La había honrado igual que a una virtuosa esposa en su palacio. Jamás tuvo trato con ella en el lecho,
Así evitaba el rencor de su esposa. Esta llevaba a su lado las ardientes antorchas. Desde luego, le quería mucho más que las esclavas, porque le había criado de niño. Abrió él las puertas del bien trazado dormitorio, se sentó sobre el lecho y desvistióse la suave túnica. La dejó en las manos de la cuidadosa anciana. Ella, reajustando los pliegues y estirándola, la colgó de un clavo cerca del torneado lecho. Luego se salió de la cámara, cerró la puerta con el pasador de plata y aseguró el cerrojo con una falleba. Allí él, durante toda la noche, tapado con un vellón de oveja, meditaba en su mente acerca del viaje que le había sugerido Atenea. Canto 2. Apenas se mostró, surgida al alba, la aurora de rosáceos dedos. Saltó de su cama el querido hijo de Odiseo, revistió sus vestidos, colgóse del hombro la afilada espada y ató a sus tersos pies las hermosas sandalias, y salió de su aposento semejante a un dios en su aspecto. Al punto ordenó a los heraldos de voces sonoras convocar al ágora a los aqueos de larga cabellera. Ellos dieron la proclama y éstos se congregan a toda prisa. Luego que se hubieron reunido y estuvieron todos juntos, se puso en marcha hacia la asamblea. Llevaba en su mano la lanza de bronce, y no iba solo, le acompañaban 2 rápidos perros. Sobre su persona había vertido la gracia divina Atenea. Todas las gentes le admiraban en su avance, sentóse en el sitial de su padre y le cedieron el lugar los ancianos. Entre estos tomó la palabra el primero egipcio, un héroe que estaba ya encorvado por la vejez y que sabía 1000 cosas, pues un hijo suyo se fue con el divino Odiseo hacia Troya, la de buenos caballos, en las cóncavas naves el lancero Antifo. Lo había matado el salvaje Cíclope en su caverna profunda, y se lo aderezó en su cena como último bocado. Le quedaban otros 3, y el uno, Eurínomo, se había juntado con los pretendientes, mientras que los otros 2 se cuidaban sin descanso de las faenas de su padre. Mas, no por ello se había olvidado del primero, y por él sollozaba y gemía. Derramando su llanto, tomó la palabra y les dijo: «Escuchadme ahora a mí, itacenses, lo que voy a deciros. Jamás hemos tenido asamblea ni se ocupó este sitial desde que el divino Odiseo zarpó en las cóncavas naves. Ahora, ¿quién nos ha convocado así? ¿A quién tan grave urgencia le apremia? ¿Es de los hombres jóvenes o de quienes son ya mayores? ¿Acaso oyó alguna noticia del regreso del ejército que nos contará en público tras haberse enterado el primero? ¿Es que nos va a exponer y a declarar algún asunto de la comunidad? Noble me parece que es un hombre de provecho. Ojalá le dé Zeus un buen final a lo que medita en su mente». Así dijo. Se alegraba de su intervención el querido hijo de Odiseo. No se demoró más rato sentado, sino que decidióse a hablar y se alzó en medio de la asamblea. En su mano depositó el cetro el heraldo Pisenor, experto en sabios consejos. En primer lugar, entonces, dirigió sus palabras al anciano. «No está lejos, anciano, ese hombre, y al momento lo advertirás tú mismo. Soy yo quien ha convocado al pueblo, y efectivamente me apremia el dolor. No he oído ninguna noticia del regreso del ejército que pueda deciros en público tras de haberme enterado el primero. Solo mi propia necesidad, ya que una doble desgracia se abatió sobre mi casa. Por un lado perdí a mi padre, que fue en tiempos rey entre vosotros y que era amable como un padre. Pero ahora otra es, y mucho más grave, el que pronto van a destrozar por entero mi hogar y devastarán por completo mi hacienda. Los pretendientes de mi madre la asedian contra su voluntad. Los hijos de los hombres que son aquí los más distinguidos, que sienten temor a dirigirse a la morada de Icario, para que éste dote a su hija y la entregue a quien él quiera y a ella le resulte grato. Esos que frecuentan nuestra casa todos los días, sacrificando vacas y ovejas y gruesas cabras, dan banquetes y beben nuestro rojo vino sin taza. Nuestros muchos bienes se agotan, porque no hay un hombre como fue Odiseo para rechazar esa plaga de nuestro hogar. Nosotros no somos capaces de defendernos. Es que en adelante vamos a ser gente lamentable y desconocedora del coraje.
pues ya se han cometido acciones insoportables y mi casa se ha arruinado de modo inicuo. Enfuréceos también vosotros y sentid vergüenza de nuestros convecinos, que por acá habitan. ¿Temed la cólera de los dioses? No sea que, hartándose de sus viles actos, os vuelvan la espalda. Os lo suplico por Zeus olímpico y por Temis, la que disuelve o afirma las asambleas de los hombres. Conteneos, amigos, y dejadme que me consuma solo en mi lúgubre pena, a no ser que mi padre, el noble Odiseo, causara daños a los aqueos de buenas grebas, y que vosotros os venguéis por ellos animando a los pretendientes. Para mí mejor sería que vosotros os amparéis mis bienes y mi ganado. Pues si vosotros los devorarais, alguna vez obtendría mi revancha. Yo podría luego ir por la ciudad reclamando mis bienes, hasta que se me devolviera todo, pero ahora infundís en mi ánimo pesares insufribles. De tal modo habló, enfureciéndose, y lanzó el cetro al suelo, rompiendo en llanto. La compasión se apoderó de todo el pueblo. Todos los demás quedaron entonces en silencio, y ninguno se atrevió a responder a Telémaco con duras palabras. Antínoe fue el único que le replicó: Telémaco de altivo lenguaje, incontenible en tu furor, ¿qué arenga has largado, injuriándonos? Quisieras que nos abrumara el reproche, pero ante ti de nada somos culpables los pretendientes aqueos, sino tu querida madre, que bien aprovecha sus ventajas. Porque es ya el tercer año y pronto será el cuarto que lastima el corazón en el pecho de los aqueos. Por un lado a todos les da esperanzas y a cada uno en particular le hace promesas, enviándole recados, pero su ánimo otras cosas planea. El último engaño que en su mente tramó es este: enhiesta en su amplio telar tejía una tela suave y enorme, y allí nos dijo a nosotros: jóvenes que me pretendéis, ahora que ha muerto el divino Odiseo, aguardad en vuestros requerimientos de matrimonio hasta que haya concluido este manto. No se me echen a perder los hilos. Como sudario fúnebre para el héroe Laertes, para cuando lo arrebate el fatal destino de la tristísima muerte. Para que ninguna de las aqueas en el pueblo se enoje conmigo de que él yazga sin sudario, después de que poseyó muchas riquezas. Así dijo, y nuestro impulsivo ánimo se dejó persuadir. Con que entonces por el día tejía en el telar la gran tela, y por las noches la destejía, poniendo a su lado unas antorchas. De este modo, durante un trienio nos engañó con el truco y había engatusado a los aqueos. Mas, cuando llegó el cuarto año y se presentaron sus estaciones, entonces nos lo reveló una de las mujeres, que la había visto bien, y la sorprendimos a ella deshaciendo el espléndido tejido. Así que ya lo ha acabado y a pesar suyo por la fuerza. A ti esta respuesta te dan los pretendientes para que te enteres en tu ánimo y que lo sepan todos los aqueos. Manda fuera a tu madre y ordénale que tome por marido a uno cualquiera que su padre le indique y que a ella le guste. Pero si aún persiste en desasosegar por mucho tiempo a los hijos de los aqueos, con esos planes en su ánimo, ya que Atenea le otorgó en extremo ser experta en labores muy bellas, y de sutil ingenio y diestra en ganancias, como no hemos oído que lo fueran antes otras aqueas de hermosos tocados, Tiro. Alquemena y Micena de bella corona, que ninguna de ellas conocía pensamientos semejantes a los de Penélope. En ese caso no lo decidió en tu provecho. Porque, entre tanto, desde luego, tu fortuna y tus propiedades son devoradas, mientras que ella mantiene esa decisión que ahora en su pecho le infundieron los dioses. Gran fama logrará para sí, pero a ti te dejará la nostalgia de tu mucha riqueza. Nosotros no nos iremos a nuestras tareas ni a ninguna otra parte hasta que ella despose a uno de los aqueos al que ella prefiera. Le respondió luego, en réplica, el sagaz Telémaco. Antínoe, de ningún modo me es posible expulsar de mi casa contra su voluntad a la que me dio el ser a quien me crió. Mi padre en algún otro lugar de la tierra vive o ha muerto. Malo es para mí restituirle muchos presentes a Icario si yo, por decisión mía, le reenvío a mi madre. De su padre, pues, voy a sufrir grandes agravios y otros me procurará la divinidad,
cuando mi madre, al partir de la casa, invoque las odiosas erinias, y contra mí se elevará la cólera de las gentes, por lo tanto jamás he de dar yo tal orden. Con que si vuestro ánimo se siente ultrajado, salid de mis salas y procuraos otros banquetes, comiendo a vuestras expensas y convidándoos unos a otros en vuestras casas. Pero si os parece más provechoso lo de saquear impunemente la hacienda de un solo hombre, esquilmadla. Yo clamaré a los dioses sempiternos que ojalá permita Zeus que vuestros hechos sean retribuidos, y que entonces impunemente perezcáis dentro de este palacio. Así dijo Telémaco. 2 águilas en lo alto desde la cumbre de la montaña echó a volar Zeus. Volaron éstas un trecho a la par de las ráfagas del viento, planeando con sus alas extendidas una junto a la otra. Pero al llegar al medio de la vocinglera asamblea, entonces, volteando en círculos, agitaron sus crespas alas y avisoraron las cabezas de todos, y parecían un presagio de muerte. Desgarráronse con sus uñas los rostros y los flancos y se abalanzaron a la diestra sobre las casas y la ciudad. Ellos quedaron pasmados ante las aves, viéndolas ante sus ojos. Se estremecieron en su interior por las cosas que amenazaban cumplirse. Y entonces tomó la palabra entre ellos el viejo héroe Aliterces Mastórida. Era, pues, el único de su generación que se había destacado en distinguir los vuelos de las aves y en revelar sus augurios. Con ánimo benevolente tomó la palabra entre ellos y les dijo: Escuchadme ahora a mí, itacenses, lo que os voy a decir. Sobre todo como advertencia a los pretendientes voy a decirlo, pues sobre ellos se arremolina una enorme desdicha, que Odiseo no estará largo tiempo lejos de los suyos, sino que cerca está ya y a todos ellos les prepara matanza y fatal fin. También para muchos otros que habitamos la clara Ítaca habrá desastres, con que meditemos mucho antes a fin de detenerlo, que éstos se moderen por sí mismos, porque en verdad para ellos les es más conveniente. No profetizo, pues, como inexperto, sino como bien entendido. Así también afirmo que para aquel todo se ha cumplido, como le predije, cuando los aqueos se embarcaron para Ilión y con ellos zarpó el astuto Odiseo. Le pronostiqué que, tras largos padecimientos, después de perder a todos sus camaradas, desconocido para todos, al 20º año regresaría a su patria. Ahora ya está todo cumplido, le replicó a su vez Eurímaco, hijo de Pólibo. Viejo, venga, vete a tu casa y profetízales a tus hijos para que no sufran algún daño en el futuro. En esto soy yo mucho mejor que tú para dar vaticinios. Muchos pájaros van y vienen bajo los rayos del sol y no todos son portadores de augurios. Lo que es Odiseo ha muerto lejos. ¿Cómo ojalá que tú hubieras acabado también con él? Así no hablarías tanto de vaticinios, ni asusarías así al enfurecido Telémaco, confiando en que tal vez te envíe algún regalo a tu casa. Bien, te voy a decir algo que ha de cumplirse también. Si tú, que sabes muchas y antiguas cosas, incitas a un hombre más joven animándole con tus palabras para que se enfurezca, esto le será a él aún más angustioso, pues a pesar de ello nada podrá hacer, pero a ti, viejo, te impondremos una multa que te amargará en el corazón al pagarla. Será un duro dolor para ti. A Telémaco delante de todos voy a darle un consejo, que ordene a su madre que se retire a la mansión de su padre. Le prepararán un matrimonio y le darán regalos de boda muy numerosos. ¿Cuántos conviene que aporte en dote una hija querida? Porque no creo que los hijos de los aqueos desistan de su esforzada pretensión, ya que a nadie tememos desde luego, ni siquiera a Telémaco, no, por muy fanfarrón que sea, ni hacemos caso del vaticinio que tú, anciano, profieres en vano. Con ello nos resultas aún más despreciable. Por lo demás, sus bienes van a ser devorados de mal modo y nunca obtendrá compensación, mientras su madre entretenga a los aqueos con su boda. Entretanto, nosotros aguardamos y rivalizamos todos los días por tal triunfo, y no vamos tras otras, con las que sería conveniente a uno y otro casarse. Le contestó en réplica el sagaz Telémaco: Eurímaco y los demás que sois pretendientes ilustres,
En esto ya no os suplicaré ni apelaré más ante vosotros, que ya lo saben los dioses y todos los aqueos. Así que, vamos, dadme una veloz nave y 20 compañeros que a mi lado por aquí y por allí tracen el camino. Pues me iré a Esparta y a la arenosa Pilos a informarme acerca de mi padre tanto tiempo ausente, a ver si alguno de los mortales me cuenta algo o por si escucho la voz de Zeus, que de modo supremo lleva la fama a los mortales. Si oigo que mi padre está en vida y regresa, aunque muy agobiado esté, puedo resistir todavía un año. Pero si oigo que ha muerto ya y que no vive, regresando luego a mi querida tierra patria, levantaré una tumba en su honor y le dedicaré numerosas exequias, todas las que es justo, y entregaré a mi madre a otro hombre. Una vez que así hubo hablado, él se sentó y entre ellos púsose en pie Mentor, que fue camarada del irreprochable Odiseo, y al que éste, al partir en las naves, había encomendado toda su casa, con instrucciones de que obedecieran al anciano y que él lo vigilara todo de firme. Este, con ánimo amistoso, tomó la palabra y les dijo: Oídme ahora a mí, itacenses, lo que voy a deciros. No ha de ser ya benevolente, justo y suave ningún rey, poseedor de cetro, ni guardar en su pecho sentencias ecuánimes, sino que será siempre soberbio y autor de iniquidades. Que nadie de sus gentes, para quienes él era el Señor, recuerda al divino Odiseo y cómo era como un padre. No voy, por tanto, a reprochar a los arrogantes pretendientes que cometan actos violentos en los disparates de su mente. Pues ellos, exponiendo sus cabezas, devoran violentamente la hacienda de Odiseo y afirman que él ya no volverá. Ahora estoy irritado contra el resto del pueblo de ver cómo os quedáis todos sentados en silencio y sin intentar siquiera, afrentándolos con vuestras palabras, contener a esos contados pretendientes, siendo vosotros muchos. A este le replicó Leócrito, hijo de Venor: Mentor tortuoso, embotado de mente, ¿qué has dicho incitando a que nos detengan? Amargo le sería incluso a hombres aún más numerosos pelear contra nosotros por un festín. Porque, aunque el mismo Odiseo de Ítaca regresara y tramara en su ánimo expulsar de su hogar a los famosos pretendientes que banquetean en su palacio, no se alegraría mucho de su vuelta su mujer, que tanto lo echa de menos, sino que él obtendría un triste final para sí mismo al combatir contra muchos más. No has hablado con acierto. Con que vamos, que el pueblo se disuelva, cada uno a sus tareas. A ese le impulsarán a viajar Mentor y Aliterces, que son desde siempre compañeros de su padre, pero solo ellos. Pero sentado en Ítaca mucho tiempo, aquí se enterará de las noticias y nunca cometerá tal viaje. Así dijo entonces, y disolvió la presurosa asamblea. Los demás se fueron cada uno por su lado a su casa, mientras los pretendientes se dirigieron a la mansión del divino Odiseo. Telémaco se retiró lejos a la orilla del mar, y tras haberse lavado las manos en la espumosa orilla, invocó a Atenea: Óyeme, divinidad, que ayer viniste a nuestro hogar y me incitaste a partir en una nave por la brumosa mar para informarme acerca del regreso de mi padre tanto tiempo ausente. Todo eso lo demoran los aqueos y sobre todo los pretendientes en su infame soberbia. Así dijo rezando, y a su lado acudió Atenea, que se había asemejado en el cuerpo y la voz a Mentor. Tomando la palabra, decíale palabras aladas. Telémaco, en adelante ya no serás cobarde ni estúpido. Si algo en ti se ha inculcado el valeroso coraje de tu padre, ¿cómo era aquel en cumplir su empeño y su palabra? No va a ser, pues, tu viaje inútil ni incierto. Si no fueras un vástago de él y de Penélope, no creo que tú acabaras lo que ahora planeas. Desde luego, son pocos los hijos que salen semejantes a sus padres. Los más son más débiles y pocos son mejores que su padre. Mas ya que no vas a ser desde ahora cobarde ni estúpido y no careces en absoluto del ingenio de Odiseo, tengo esperanza de que concluyas esta empresa. Por lo tanto, olvida la amenaza y la intención de los necios pretendientes, que no son nada sensatos ni justos. Nada saben de la muerte y el negro destino que ya les ronda cerca, que todos van a perecer en un mismo día.
Para ti, el viaje que meditas no va a retardarse ya mucho. En mí tienes, pues a un leal camarada de tu padre, tanto que he de prepararte una negra nave y yo mismo marcharé contigo. Con que ve a tu casa y reúnete con los pretendientes, consigue provisiones y guárdalas todas en recipientes, el vino en jarras y la harina, sustento de los humanos en tersos pellejos. Yo recogeré enseguida en el pueblo a los compañeros que vengan voluntarios. Muchas naves hay en la marinera Ítaca, nuevas y antiguas. Me fijaré entre ellas en la que sea la mejor. La equiparemos enseguida y la botaremos al anchuroso mar. Así habló Atenea, hija de Zeus. No se demoró ya más tiempo Telémaco, que había escuchado la voz de un dios. Echó a andar hacia su casa, preocupado en su corazón, y allí encontró a los arrogantes pretendientes en sus salas, desollando cabras y asando cerdos en el patio. Salió Antinoo riendo al encuentro de Telémaco. Le cogió de la mano y empezó a hablarle y le llamaba por su nombre. Telémaco de altanero lenguaje, incontenible en tu furor, que no te preocupe en tu pecho ningún mal acto ni palabra, sino ven a comer y beber conmigo, como antes. Todo eso bien te lo procurarán los aqueos, una nave y unos remeros seleccionados, para que cuanto antes arribes a la muy sagrada Pilos a por noticia de tu famoso padre. Le contestó en réplica el juicioso Telémaco. Antinoo, no me es posible de ningún modo asistir al banquete a vuestro lado, en silencio, y disfrutar sereno de él. No es ya bastante como habéis arrasado muchas y valiosas propiedades mías en el pasado, cuando yo era un niño. Ahora, cuando ya soy adulto, y al escuchar el relato ajeno me doy por enterado, y ya se me subleva el ánimo en mi interior, intentaré echaros a las funestas parcas, tanto si me voy a Pilos como si me quedo en mi pueblo. Me iré y no será un viaje baldío el que os anuncio. Lo haré como simple pasajero, ya que no logré ni una nave ni remeros. Así, seguramente, os ha parecido más provechoso. Así habló, y soltó su mano de la de Antinoo prontamente. En la casa los pretendientes se dedicaban al festín, y los herían y le atacaban con palabras de burla. De este modo hablaba uno de los jóvenes jactanciosos. Ya está Telémaco cavilando nuestra matanza. Tal vez vaya a traerse algunos protectores de la arenosa Pilos, o acaso incluso de Esparta, ya que tiene tan enorme ansia. O más, quiere llegarse hasta Efira, tierra exuberante para proveerse allí de venenos mortíferos, y los va a echar en una crátera y nos destruirá a todos nosotros. Y otro por otro lado de los jóvenes jactanciosos comentaba: ¿quién sabe si marchando en su cóncava nave perecerá a lo lejos, errabundo como Odiseo? Con eso aún más nos aumentaría a nosotros la faena, pues entonces tendríamos que repartirnos toda su hacienda, y luego entregaríamos la casa a su madre y a quien se case con ella. Así hablaban. Él descendió a la cámara, vasta y de alto techo, de su padre, donde se guardaban montones oro y bronce, y telas en las arcas, y cantidad de aromático óleo. Allí se encontraban almacenadas las tinajas de vino sabroso de muchos años, que albergaban el divino licor puro, colocadas en fila a lo largo del muro, por si alguna vez Odiseo regresaba al hogar, tras sufrir muchos pesares. Estaban cerradas las dobles batientes de la puerta firmemente ensambladas. Allí velaba noche y día la despensera, que todo custodiaba con la sabiduría de su ingenio Euriclea, la hija de Ope Pisenórida. A esta le dijo Telémaco, habiéndola llamado al aposento: «Amá, venga, escánciame en unas jarras un vino dulce, el de mejor sabor que haya después del que tú guardas, confiada en el regreso del desventurado, por si, de donde sea, vuelve Odiseo, de estirpe divina, escapando a la muerte y las parcas. Léname 12 y cúbrelas con sus tapaderas. Échame también harina de trigo en unos pellejos bien cocidos, que haya 20 medidas de harina fina bien molida, y que solo tú quedes enterada. Tenlo preparado todo junto, porque al anochecer vendré a recogerlo en cuanto mi madre suba a sus habitaciones y se disponga a acostarse. Que me voy a Esparta y a la arenosa Pilos, a informarme acerca del regreso de mi querido padre, por si algo oigo.
Así dijo, dio un gemido la nodriza Euriclea y entre sollozos le contestó aladas palabras. ¿Por qué, hijo querido, te vino a la mente ese propósito? ¿A dónde quieres irte por la vasta tierra, tú que eres hijo único y bien amado? Murió él lejos de su patria, en un país de gentes ignotas, Odiseo, de divino linaje. Aquí esos, en cuanto tú te vayas, maquinarán daños futuros, para que mueras a traición y ellos se repartan todo lo de aquí. Con que quédate junto a lo tuyo firme. Nada te obliga a sufrir penalidades ni a vagar sobre el estéril mar. A ella le contestó el sagaz Telémaco. Ten confianza, ama, que no sin un dios me vino tal propósito. Júrame solo que no se lo dirás a mi madre querida hasta que pasen 10 u 11 días o ella sienta mi ausencia y oiga que he partido, a fin de que no llore y se desgarre su hermosa piel. De tal modo le habló y la anciana prestó el solemne juramento por los dioses. Luego que juró y hubo concluido el juramento, al momento le echó vino en los cántaros y le colmó de harina los pellejos bien cocidos. Y Telémaco se fue a la sala a reunirse con los pretendientes. Entretanto, otra cosa por su cuenta decidió la diosa Atenea de ojos glaucos. Tomando la figura de Telémaco, andaba por todas partes a lo largo de la ciudad, y a cada hombre al que se acercaba le decía unas frases para invitarles a que al anochecer se reunieran al pie de una nave rápida. Luego ella le pidió a Noemón, el preclaro hijo de Fronio, un ligero navío. Este se lo ofreció con buen ánimo. Hundióse el sol y las calles se llenaban de sombras. Entonces botó al mar la rauda nave y dispuso a bordo todos los aparejos que suelen llevar las naves de buenos bancos de remos. La detuvo al extremo del puerto y a su alrededor se congregaban todos en grupo. Y la diosa daba ánimos a cada uno. Y aún otra cosa por su cuenta dispuso la diosa Atenea de ojos glaucos. Se puso en camino hacia la mansión del divino Odiseo. Allí derramó sobre los pretendientes una dulce somnolencia. Comenzó a echarlos apenas bebían y les derribaba las copas de las manos. Ellos se apresuraban por la ciudad yendo a dormir y no atendía ninguna demora porque el sueño caía sobre sus párpados. Entonces a Telémaco se dirigió a Atenea de ojos glaucos, llamándole afuera de las pobladas salas, apareciendo con la figura de Mentor en el porte y la voz. Telémaco, ya te esperan tus compañeros de hermosas grebas sentados junto a los remos, aguardando la orden de marcha. Así que vayamos y no demoremos más el viaje. Tras de haber hablado así, leyó presurosamente Palas Atenea. Marchaba él en pos de las huellas de la diosa. Cuando luego llegaron ante la nave y el mar, hallaron allí en la orilla a sus compañeros de larga cabellera. A estos les habló la sagrada fuerza de Telémaco. Pronto, amigos, traigamos las provisiones. Ya están todas reunidas, en efecto, en mi casa. Mi madre nada sabe de esto, ni las otras esclavas, a excepción de una que atendió a mi encargo. Después de hablar así, los condujo y ellos marcharon tras él. Lo trajeron ellos todo y lo colocaron en la nave de buenos bancos de remeros, como se lo había ordenado el querido hijo de Odiseo. Subió Telémaco al navío y le precedía Atenea, que se fue a sentar en la proa de la nave. A su lado sentóse Telémaco, los demás soltaron las amarras, subieron también a bordo y se sentaron en los remos. Les envió un viento favorable a Atenea de ojos glaucos, un céfiro continuado que resonaba sobre el vinoso mar. Telémaco, animando a sus compañeros, les ordenó echar mano a las jarcias y ellos atendieron a sus órdenes. Alzaron el mástil de abeto y lo fijaron erguido en el agujero del centro de cubierta, lo sujetaron con las drisas y tensaron la blanca vela con correas bobinas bien retorcidas. El viento combó el centro de la vela y a uno y otro costado de la nave rugía con fuerza el purpúreo oleaje. Corría trazando su camino siempre avante a través de las olas. Cuando hubieron ajustado el aparejo en la negra nave, levantaron las copas colmadas de vino e hicieron las libaciones a los dioses nacidos para siempre, y de modo especial a la hija de Zeus, la de los ojos glaucos. Toda la noche y el alba la nave surcaba su ruta. Canto 3. Levantóse el sol abandonando el bellísimo mar por el broncíneo cielo, para alumbrar
a los inmortales y a los mortales perecederos en la tierra que les da sustento. Y ellos llegaron a Pilos, la bien fundada ciudad de Néstor. Su gente estaba en la orilla del mar sacrificando toros negros por completo, en honor del sacudidor de la tierra de oscura melena. Allí había 9 bancos, y en cada uno se sentaban 500, y se presentaban por cada grupo 9 toros. Mientras probaban las vísceras y quemaban para el dios los muslos de las víctimas, arribaron ellos al puerto, recogieron y replegaron las velas de la equilibrada nave, la fondearon y bajaron. Telémaco, pues, descendió de su barco y lo guiaba a Atenea. Fue la primera en hablar la diosa de ojos glaucos. Telémaco, no debe ya retenerte la vergüenza que no eres un adolescente. A tal fin, en efecto, has pasado la mar ahora para indagar acerca de tu padre, donde la tierra lo oculta y qué destino ha encontrado. Con que vete derecho a Néstor, domador de caballos. Sepamos qué planes alberga en el fondo de su pecho. Ve a suplicarle tú mismo, para que te diga la verdad. No dirá nada falso, pues es muy juicioso. A ella, a su vez, le contestó el sagaz Telémaco: Mentor, ¿cómo iré? ¿Cómo voy a saludarle? Todavía no poseo experiencia ninguna en discursos apropiados, y también es vergonzoso que un hombre joven interpele a uno de más edad. Le contestó entonces Atenea de ojos glaucos: Telémaco, unas cosas las pensarás por ti mismo en tu mente, y otras te las sugerirá acaso una divinidad. Porque pienso que tú no has nacido ni te criaron a espaldas de los dioses. Después que hubo hablado así, Palas Atenea le condujo presurosamente. Detrás marchaba él tras las huellas de la diosa, y se presentaron ante la asamblea de los hombres de Pilos en sus bancos. Allá, en efecto, estaba sentado Néstor con sus hijos, y por ambos lados sus compañeros preparaban el banquete, asaban las carnes y ensartaban otras. En cuanto éstos vieron a los forasteros, acudieron todos en tropel, los saludaban con las manos y les invitaban a sentarse. El primero que vino a su lado fue el hijo de Néstor, Pisístrato, que tomó las manos de los dos y los hizo sentarse en el festín sobre blandos pellejos de oveja, en las arenas de la playa junto a su hermano Trasimedes y su propio padre. Les ofreció luego unas porciones de las vísceras y les escanció vino en una copa de oro. Con muestras de respeto dirigió la palabra a Palas Atenea: hija de Zeus, portador de la égida, invoca ahora, forastero, al soberano Poseidón, que es en su honor el banquete al que asistís al venir acá. Luego, en cuanto hayas hecho la libación y la invocación, que es de ritual, pásale enseguida la copa de vino dulce, como miel la hese, para que haga lo mismo, porque pienso que también él ha de elevar su súplica a los inmortales, porque todos los hombres se sienten dependientes de los dioses. Pero es más joven de mi misma edad. Por eso te daré primero a ti la copa de oro. Tras de haber hablado así, le ponía a ella en la mano la copa de dulce vino. Se alegró Atenea con el sagaz y justo muchacho, y de que a ella primero le diera la copa de oro. Y al momento invocó con fervor al soberano Poseidón: Escúchame, Poseidón, que abrazas la tierra, y no te opongas a que se nos realicen a nosotros, tus suplicantes, nuestros empeños. Lo primero de todo, otórgales gloria a Néstor y a sus hijos. Luego dales a los demás, a todos los pilios, una grata recompensa por tan magnífica hecatombe. Y concede además que Telémaco y yo volvamos tras haber logrado aquello por lo que hasta aquí llegamos en nuestra veloz nave negra. Así oraba entonces, y ella misma le daba cumplimiento. Le entregó a Telémaco la hermosa copa doble, y de igual modo elevó su plegaria el querido hijo de Odiseo. Luego que se asaron las carnes de por encima y las hubieron apartado del fuego, hicieron las partes y celebraron el muy famoso banquete. Más tarde, cuando ya hubieron saciado su apetito de bebida y comida, empezó a hablarles el caballero de Gerenia: Néstor, ahora ya, cuando se han saciado de alimento, es mejor momento para charlar y preguntar a nuestros huéspedes quiénes son. ¿Quiénes sois, forasteros? ¿Desde dónde navegáis los líquidos senderos? ¿Es en pos de alguna empresa o andáis vagando sin rumbo por el mar,
como piratas que vagan exponiendo sus vidas y llevando consigo la ruina a otras gentes. A él le contestó, a su vez, el sagaz Telémaco animoso. Pues la misma Atenea le había infundido ánimos en su interior, a fin de que le interrogara sobre su padre ausente y que cobrara luego noble fama entre los humanos. Oh Néstor, hijo de Neleo, gran gloria de los aqueos, nos preguntas que de dónde somos. Yo te lo diré con precisión. Nosotros hemos venido de Ítaca, al pie del Neio. Nuestra empresa, que voy a decirte, no es comunitaria, sino privada. Voy en pos del amplio renombre de mi padre, por si en algún lugar oigo hablar de él, del muy sufrido divino Odiseo, quien dicen que combatiendo a tu lado conquistó la ciudad de los troyanos. Que de todos los demás que en Troya pelearon hemos sabido en dónde pereció cada uno con cruel muerte, pero a él le impuso un ignoto final el hijo de Crono. Nadie puede, en efecto, contarnos de plano dónde ha perecido, si en tierra firme fue derrotado por hostiles guerreros o si acaso quedó en el mar bajo el oleaje de Anfitrite. Por esta causa llego ahora suplicante a tus rodillas, por si quisieras referirme la triste perdición de aquel, si en alguna parte la viste con tus propios ojos o si oíste el relato de algún otro viajero, pues muy digno de lástima le dio a luz su madre. Y no me lo endulces por decoro ni por compasión, sino que cuéntamelo bien a fondo cómo te encontraste con tal noticia. Te lo suplico, si es que alguna vez mi padre, el noble Odiseo, cumplió por entero la palabra o el gesto que hizo como promesa en el país de los troyanos, donde padecisteis pesares los aqueos. Recuérdalo ahora en mi favor y dime la verdad. Le respondió luego el caballero de Gerenia, Néstor. Ah, amigo, cómo a fondo me has rememorado el quebranto que en aquel país sufrimos los hijos de los aqueos, incontenibles en valentía. Ya cuando en las naves sobre el brumoso mar navegábamos en busca de botín por donde nos llevaba Aquiles. Ya todas las veces que en torno a la gran ciudadela del soberano Príamo combatíamos. Allí cayeron muertos los mejores caudillos. Allá yace el belicoso Ayante, allá Aquiles, allá Patroclo, consejero comparable a los dioses, y allá mi querido hijo, tan fuerte como irreprochable Antíloco, siempre rápido en la carrera y excelente peleador. Y otros muchos desastres, además de estos, soportamos. ¿Quién entre los hombres mortales podría contarlos aquellos todos? No acabarías de informarte, ni quedándote a mi lado 5 o 6 años, de cuántos pesares allí sufrieron los divinos aqueos. Mucho antes te retirarías afligido a tu tierra patria. Porque durante 9 años urdimos desgracias contra los troyanos, agobiándolos con todo tipo de emboscadas, y a duras penas les puso fin el hijo de Crono. Allí nunca ninguno trató de igualarse de frente a tu padre en astucia, pues en gran trecho los aventajaba el divino Odiseo en trucos de todo tipo, tu padre, si es que de veras eres de su sangre. El pasmo me domina al mirarte. En verdad que son parecidas vuestras frases, y no se creería que un hombre tan joven hablara de un modo tan justo. Por entonces, mientras el divino Odiseo y yo allá estuvimos, jamás en la asamblea o en el consejo tomamos opciones contrarias, sino que unánimemente con inteligencia y sensatez aconsejamos a los aqueos para que les fuera lo mejor posible. Pero luego, después de que habíamos ya arrasado la amurallada ciudad de Príamo y embarcamos en las naves, la divinidad comenzó a dividir a los aqueos y ya en su mente premeditó Zeus un luctuoso regreso para los argivos, porque en ninguna manera fueron todos prudentes ni justos. Por eso, muchos de ellos merecieron un calamitoso final, a causa del rencor funesto de la de los ojos glaucos, la hija del Altísimo, que suscitó una disputa entre ambos atridas. Convocaron uno y otro a la asamblea a todos los aqueos, de golpe, es decir, sin ningún orden, a la puesta de sol. Acudieron los aqueos, abotargados por el vino, y los dos les proclamaron sus arengas sobre el por qué habían reunido al ejército. Entonces Menelao exhortaba a todos los aqueos a pensar en el regreso sobre el anchuroso lomo del mar, y eso no le pareció bien a Agamenón.
pues él quería retener a la tropa y celebrar sagradas hecatombes a fin de conjurar la cólera de Atenea. Insensato, tampoco sabía esto, que no la persuadiría, que no se altera en un momento el propósito de los dioses que son para siempre. Así que ambos se pusieron en pie, increpándose con duras frases. Los aqueos de hermosas grebas se levantaron con un formidable estrépito. Una decisión distinta satisfacía a uno y otro bando. La noche la pasamos agitados, recelando ferozmente unos de otros en nuestras entrañas. Desde luego Zeus nos deparaba una avalancha de desgracias. Al alborear, los unos arrastramos nuestras naves hacia el divino mar. Transportamos a bordo el botín y a las mujeres de fina cintura. Otra mitad de las tropas se quedaba aguardando allá, a las órdenes del atrida Agamenón, pastor de pueblos. La mitad nos embarcamos y partíamos. Las naves navegaban a todo avante y un dios había allanado la mar de los grandes monstruos. Al llegar a Ténedos ofrecimos sacrificios a los dioses ansiosos de volver a la patria. Pero Zeus aún no nos había decidido el regreso, tan riguroso que de nuevo, por segunda vez, suscitó una perniciosa rencilla. Los otros, volviéndose, fletaron sus naves de combus costados bajo el mando de Odiseo, el prudente soberano, de sinuoso ingenio para dar otra vez satisfacción al atrida Agamenón. Yo, sin embargo, con el grupo de naves que me seguía, me alejé, porque había advertido que un dios preparaba desdichas. Y se alejaba el belicoso hijo de Tideo, y dio impulsos a sus compañeros. Luego se nos agregó el rubio Menelao. Nos alcanzó el Lesbos cuando nos disponíamos a una larga navegación. O bien navegaríamos por encima de la escarpada Quíos, junto a la isla de Siria, teniéndola a la diestra, o bien por debajo de Quíos, a lo largo del ventoso Mimante. Le suplicábamos al dios que mostrara un prodigio. Entonces él nos lo manifestó y nos indicaba que cruzáramos por el medio del mar hasta Eubea, a fin de que por el camino más rápido huyéramos de la catástrofe. Comenzó a soplar un viento ligero, las naves muy presurosas surcaban el mar poblado de peces y de noche arribaron a Geresto. A Poseidón le ofrecimos numerosos muslos de toros, por haber recorrido la vasta superficie marina. Fue en el cuarto día ya cuando en Argos los compañeros del Taideida Diomedes, domador de caballos, fondearon sus equilibradas naves. Por mi parte, yo mantenía mi rumbo hacia Pilos, sin que cesara el favorable viento que desde un comienzo envió a soplar un dios. Así llegué, sin más noticias, y nada sé de aquellos quienes se salvaron y quienes han muerto de los aqueos. De todas las cosas de que me he informado aposentado en mi palacio. Como es justo, te enterarás y no voy a ocultarte nada. Cuentan que volvieron bien los mirmidones intrépidos con sus lanzas, a los que conducía el ilustre hijo de Aquiles, y bien llegó Filoctetes, el claro hijo de Peante. E Idomeneo recondujo a Creta a todos sus compañeros, cuantos escaparon de la guerra, y el mar no le privó de ninguno. De la Atrida también vosotros habéis oído, aunque vivís alejados, cómo regresó y cómo Egisto le había preparado una cruel muerte. Pero, desde luego, ese lo pagó de un modo miserable. Cuán bueno es que un hombre deje, al morir, un hijo, ya que así éste se vengó del asesino de su padre, de Egisto, de mente traidora, que diera muerte a su glorioso progenitor. También tú, amigo, puesto que te veo hermoso y crecido, sé valiente para que cualquiera incluso de los venideros hable bien de ti. Le contestó entonces el juicioso Telémaco. Oh Néstor Neleída, gran gloria de los aqueos. Desde luego que le vengó muy bien aquel, y los aqueos le darán honor amplio para que lo sepan incluso los venideros. Pues ojalá a mí también me concedieran los dioses tan gran ánimo, para vengarme de los pretendientes de ultrajante soberbia, que ejerciendo su desmesura traman contra mí actos que reclaman venganza, pero no tramaron los dioses tan gran ventura para mi padre y para mí. Ahora, con todo, hay que resignarse. Le respondió a su vez el caballero de Gerenia, Néstor. Oh amigo, ya que tú me lo has recordado y lo mencionaste. Sí, que afirman que numerosos pretendientes de tu madre en tu palacio a despecho vuestro traman daños. Dime,
¿Acaso te doblegas de buen grado, o es que la gente de tu pueblo te aborrece, atendiendo al oráculo de un dios? ¿Quién sabe si ha de vengarse aquel, un día, al regresar, de esos actos de violencia, presentándose solo o con todos los aqueos? Ojalá, en efecto, a ti decidiera quererte Atenea, de ojos glaucos, tanto como tenía afecto por el ilustre Odiseo antaño en el país de los troyanos, donde padecimos penalidades los aqueos. Pues nunca he visto que los dioses quisieran tan claramente a nadie, como claramente le asistía a él Palas Atenea. Ojalá así decidiera quererte y se cuidara de ti en su ánimo. Con eso seguro que más de uno de ellos olvidaría la boda, le respondió a su vez el juicioso Telémaco. Oh anciano, no creo que tal deseo llegue a cumplirse jamás. Cierto que te has expresado con harta grandeza. El asombro me domina. No me puede acontecer tal cosa, por mucho que lo anhelo, ni si los dioses así lo quisieran. Le replicó entonces la diosa Atenea de ojos glaucos. Telémaco, ¿qué frase se te ha escapado del cerco de los dientes? Fácilmente puede un dios, si lo quiere, salvar incluso desde lejos a un hombre. Preferiría yo, al menos, llegar a mi hogar y ver el día de regreso, incluso tras de haber sufrido muchos dolores, a volver y morir en el hogar como murió Agamenón, bajo la trampa de Egisto y de su esposa. Pero de muerte semejante ni siquiera los dioses pueden rescatar a un hombre querido una vez que el funesto, sino de la tristísima muerte, lo ha arrebatado. A ella le contestó, a su vez, el juicioso Telémaco: Mentor, no hablemos más de eso por mucho que nos agobie. Para él ya no es probable el regreso, sino que ya le decidieron los inmortales la muerte y un negro destino fatal. Ahora quiero pasar a otro tema y preguntarle a Néstor, ya que supera en saber de justicia y en cordura a los demás, porque dicen que ha regido a 3 generaciones de hombres. Oh Néstor, hijo de Neleo, cuéntame tú la verdad. ¿Cómo murió el Atrida, el muy poderoso Agamenón? ¿Dónde estaba Menelao? ¿Qué muerte le dispuso Egisto de mente traidora, que mató a uno mucho más noble? Es que no sucedió en Argos, de Acaya, sino que en algún otro lugar se aventuró y allí cobró valor para darle muerte. Le respondió entonces el caballero de Gerenia, Néstor: desde luego que yo voy a decirte toda la verdad. En cierto modo ya te imaginas tú mismo cómo sucedió. Ah, si hubiera encontrado a Egisto aún vivo en el palacio, a su regreso de Troya, el rubio Menelao. En tal caso, ni aun muerto le habrían cubierto de un montón de tierra, sino que los perros y las aves carniceras lo habrían desgarrado tirado en medio del llano, fuera de la ciudad, y ninguna de las aqueas hubiera llorado por él. Tremenda era la acción que acometió. Pero nosotros permanecíamos allá cumpliendo muchos peligros, mientras que él, tranquilo en su reducto de Argos criadora de caballos, maquinaba reiteradamente para hechizar a la mujer de Agamenón con sus palabras. Sin embargo, al comienzo se resistía a tan infame crimen la divina Clitemnestra, porque poseía nobles sentimientos. A su lado tenía además a Laedo, a quien mucho le había recomendado el Atrida al zarpar a Troya que tuviera cuidado de su esposo. Pero cuando ya el destino de los dioses decretó que fuera sometida, entonces Egisto se llevó a Laedo a una isla desierta, y allí lo abandonó como presa y despojo de las aves de rapiña, y a ella, con mutuo consentimiento, se la llevó a su casa. Muchos muslos quemó sobre los altares sagrados de los dioses y numerosas ofrendas dedicó, tejidos y oro, por haber logrado su gran empeño, lo que nunca hubiera creído su ánimo. Nosotros, entre tanto, navegábamos de vuelta de Troya, el Atrida y yo, con recíprocos sentimientos de amistad. Mas, al pasar por Sunion, el sacro promontorio de Atenas, allá Febo, Apolo dirigió sus prodigiosas saetas al piloto de Menelao y lo mató, mientras en sus manos sostenía el timón de la nave Afrontis Onetórida, que aventajaba a todas las gentes mortales en pilotar una nave siempre que soplaban las rachas del viento, con que aquel se detuvo, aunque ansioso de proseguir el viaje, mientras enterraba a su compañero y se le hacían las exequias funerarias. Pero cuando al avanzar luego él sobre el vinoso mar, con sus naves cóncavas,
llegó a toda marcha al escarpado promontorio de Maleas. Ya entonces le tenía aparejado un calamitoso camino Zeus, el de amplia voz, y levantó una ventisca de rachas ululantes y se crecieron las olas monstruosas. Montañas. Allá dispersó a los navíos y a los hunos los empujó hacia Creta, por donde habitan los sidones junto a los riachuelos del Járdano. Por allí hay una roca abrupta y cortada a pico sobre la costa, a un extremo de Gortina, sobre el brumoso mar. Allí el Noto precipita el oleaje tremendo contra la punta izquierda. Por la parte de Festos y una encrespada rocalla detiene las grandes olas. Unos navíos entonces por allí arribaron y con esfuerzos libráronse de la muerte sus hombres, mientras que las naves las destrozaron contra el acantilado las olas. Con otro rumbo, 5 naves de proa azul oscura hasta Egipto las llevó y arrastraron el viento y el agua. Así pues, él vagó en sus naves, recogiendo por allá muchos víveres y oro entre gentes de habla extraña. Mientras tanto, Egisto meditaba en su país acciones malignas. Por 7 años señoreó en Micenas rica en oro, después de asesinar al Atrida, y al pueblo lo tenía sometido a su poder. Mas al 8º año le alcanzó la desdicha. El divino Orestes volvió de Atenas y mató al asesino de su padre, a Egisto de mente traidora, que había dado muerte a su progenitor. Luego que lo hubo matado, celebró un banquete funerario para los argivos por su abominable madre y por el cobarde Egisto. En el mismo día arribó Menelao, bueno en el grito de guerra, que transportaba muchas riquezas, cuanto llevaban de cargamento sus naves. Así que tampoco tú, amigo, te vayas errante mucho tiempo lejos de tu patria, dejando en tu casa tus bienes y hombres tan descomedidos. No sea que te lo consuman todo y se repartan tus posesiones y regreses de un viaje con las manos vacías. Así pues, yo te invito y te animo a visitar a Menelao. Este, en efecto, ha llegado hace poco de otras tierras, de entre otras gentes, de donde no confiaría en su ánimo poder volver cualquiera a quien las tempestades le desviaran por una extensión marina tan enorme que ni las aves la recorren en un solo año, porque es desmesurada y tremenda. Ve ahora allí con tu nave y con tus compañeros. Y si prefieres marchar por tierra, aquí tienes carro y caballos y aquí están mis hijos, que serán tus guías hasta la divina Lacedemonia, donde vive el rubio Menelao. Suplícale tú personalmente, para que te cuente la verdad. No dirá nada en falso. Que es muy sincero, así dijo. Se sumergía el sol y llegó la oscuridad. A ellos les dijo entonces la diosa Atenea de ojos glaucos: «Oh anciano, en verdad que has hablado con acierto. Pero venga, cortad las lenguas, haced la mezcla del vino, para que, una vez se hagan las libaciones, a Poseidón y a los demás inmortales nos ocupemos del reposo, que ya es hora de eso. Pues la luz ya se ha adentrado en la tiniebla y no conviene permanecer más rato sentados en el banquete de los dioses, sino volvernos». De tal modo habló la hija de Zeus y ellos atendieron a sus consejos. Los heraldos derramaron agua sobre sus manos. Los muchachos colmaron las cráteras de bebida y la distribuyeron entre todos, sirviéndola en las copas. Echaron las lenguas al fuego y poniéndose en pie, hicieron las libaciones. Tras de haber libado y bebido todo cuanto su ánimo apetecía, al punto Atenea y Telémaco se aprestaron para regresar a su cóncava nave. Pero otra vez los retenía Néstor atrapándolos con sus palabras: «Que Zeus y los otros dioses me libren de tal cosa, de que vosotros os vayáis de mi lado hacia vuestra nave rauda, como de la casa de un hombre sin ropas y en la miseria, uno que no tiene en casa abundancia de mantas y colchas, y no pueden dormir en blando ni él ni sus huéspedes. Al contrario, yo tengo en mi casa mantas y espléndidas colchas. No va, desde luego, a acostarse el querido hijo de un amigo de Odiseo sobre las tablas de su barco, mientras yo viva y queden en mi palacio mis hijos para honrar a nuestros huéspedes, a quien quiera que se presente en mi palacio». Le contestó luego la diosa Atenea de ojos glaucos: «Bien lo has dicho, querido anciano, y bien será que Telémaco te obedezca, porque eso es mucho mejor. Así que él se irá contigo ahora a dormir en las salas de tu casa».
Yo partiré hacia la negra nave para dar ánimos a nuestros compañeros y referírselo todo. Es que me precio de ser el único de edad avanzada entre ellos. Los demás, hombres más jóvenes, nos acompañan por amistad y son todos de la misma edad que el magnánimo Telémaco. Allí puedo descansar en nuestra cóncava nave negra ahora. Y de madrugada saldré hacia los magnánimos Caucones, donde se me debe una cantidad, no reciente ni pequeña. Tú a éste, después de que haya reposado en tu casa, envíalo con un carro y en compañía de tu hijo. Procúrale unos caballos, los que sean más rápidos en la carrera y los más fuertes en resistencia. Tras haber hablado así, desapareció Atenea de ojos glaucos, tomando la apariencia de un águila. El pasmo se apoderó de cuantos lo presenciaron. Quedóse asombrado el anciano de lo que había visto con sus ojos. Tomó la mano de Telémaco, le dirigió sus palabras y lo llamaba por su nombre. Oh amigo, tengo confianza en que no serás ni ruin ni cobarde, cuando así tan joven los dioses te acompañan como guías. Pues no era ningún otro de los que tienen mansiones olímpicas, sino la misma hija de Zeus, la muy ilustre Tritogenia, que ya entre los argivos daba honor a tu noble padre. Con que se nos propicia, señora, y dame noble fama para mí, mis hijos y mi honrada esposa. Yo, por mi lado, te sacrificaré una vaquilla de 1 año de ancha testuz, indómita, que aún no haya sometido al yugo un hombre. Te la ofreceré tras de envolverle los cuernos en oro. Así habló en su plegaria y le escuchó Palas Atenea. El caballero de Gerenia, Néstor, conducía a sus hijos y yernos hasta su palacio espléndido. En cuanto llegaron a la muy ilustre mansión del soberano, se sentaron uno tras otro en sillas y sillones. En honor de los visitantes, el anciano mezcló una crátera de vino de dulce sabor en su 11º año, que abrió la despensera y le quitó el precinto. Con aquel hizo el anciano la mezcla en la vasija y con fervor rogó a Atenea, haciendo las libaciones en honor de la hija de Zeus, el portador de la égida. Luego, una vez que hubieron libado y bebido cuanto su ánimo apetecía, salieron los otros para irse a descansar cada uno en su casa, y el jinete de Gerenia hizo acostarse allí a Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo, en un lecho bien torneado junto al rumoroso pórtico, junto a Pisístrato, buen lancero, capitán de guerreros, aquel de sus hijos que se mantenía soltero en el hogar. Él, por su lado, dormía en el interior de la elevada mansión y su señora esposa le había dispuesto el lecho y hecho la cama. Apenas se mostró, surgida al alba, la aurora de rosáceos dedos, se levantó de la cama el caballero de Gerenia, Néstor, y salió y se sentó en los bancos de piedra pulida, blancos, brillantes de óleo, que estaban delante de las altas puertas. En ellos acostumbraba a sentarse Neleo, consejero comparable a los dioses. Pero éste ya había partido hacia el Hades, vencido por la parca, y en su lugar se sentaba entonces Néstor, el de Gerenia, baluarte de los aqueos, que heredara su cetro. A su alrededor se reunieron en grupo sus hijos, llegando de sus habitaciones, Equefrón, Estratio, Areto, Perseo y el divino Trasimedes. En pos de estos llegó luego el sexto, el héroe Pisístrato, y a su lado le hicieron sentar a Telémaco, semejante a los dioses, al que condujeron allí. Les comenzó a hablar Néstor, el caballero de Gerenia, con presteza: hijos, cumplidme mi voto, de forma que antes que nada complazca entre los dioses a Atenea, quien de modo patente se presentó en el banquete festivo en honor del dios. Así que, vamos, que uno vaya al llano a por una vaca, a fin de regresar lo antes posible y que un boyero la traiga acá, y que otro, yendo hasta la nave negra del magnánimo Telémaco, se traiga a todos sus camaradas y deje a 2 tan solo. Y otro, por otra parte, dé orden de que se presente acá el que derrama el oro, Laerces, para que recubra las 2 astas de la vaca. Los demás aguardad aquí todos reunidos y mandad a los sirvientes de dentro que en nuestro ilustre palacio preparen el banquete y saquen acá asientos, leños y agua clara. Así habló y al punto todos se aprestaron a ello. Vino la novilla del campo, vinieron de la equilibrada nave los compañeros del magnánimo Telémaco,
Vino el broncista que en sus brazos llevaba los instrumentos de bronce, los útiles de su oficio, el yunque, el martillo y las bien labradas tenazas con los cuales trabajaba el oro. Vino también Atenea para presenciar el sacrificio. El anciano conductor de carros, Néstor, dio el oro. Aquél lo preparó y lo derramó en torno de los cuernos de la vaca, para que se regocijara la diosa viendo la ofrenda. Traían a la novilla por los cuernos Estratio y el divino Equefrón. Acudió Areto con el aguámanos que traía de su aposento en un cántaro floreado, y en la otra mano llevaba las molas de cebada en un canastillo. Empuñando el hacha afilada a su lado, se colocó Trasimedes, el firme en el combate, para asestar el golpe a la vaca. Perseo sostenía el vaso para la sangre. Y el anciano conductor de carros, Néstor, comenzó las libaciones y a esparcir la cebada, y con fervor suplicó a Atenea en el rito preliminar, echando al fuego crines de la testuz. Luego, cuando ya hubo orado y esparcido las molas, el hijo de Néstor, el muy brioso Trasimedes, que estaba al lado, asestó el golpe. El hacha cegó los tendones del cuello y quebró el vigor de la vaca. Alzaron el grito ritual las hijas, las nueras y la venerable esposa de Néstor, Eurídice, la mayor de las hijas de Clímenes. Enseguida algunos levantaron de la tierra de vastos caminos al animal y lo degolló Pisístrato, capitán de guerreros. Una vez que manó su negra sangre y su ánimo abandonó los huesos, al momento lo descuartizaron, le cortaron luego los muslos, todos según el rito, los recubrieron de grasa, untándolos por ambos lados y sobre estos colocaron carnes. Sobre las brasas los empezó a quemar el anciano y derramaba las libaciones de vino rojo. Junto a él, los jóvenes sostenían en sus manos los asadores de 5 puntas. En cuanto los muslos se hubieron quemado y ellos gustaron las entrañas, trocearon el resto y lo ensartaron en los espetones y lo asaban sosteniendo en sus manos los asadores puntiagudos. En tanto dio un baño a Telémaco la hermosa Policasta, la hija más joven del Neleída Néstor. Después de haberlo bañado y ungido suavemente con aceite, le cubrió con un bello manto y una túnica, y él salió de la bañera con un aspecto semejante al de los dioses. Al punto fue y se sentó al lado de Néstor, pastor de pueblos. Luego que ellos hubieron asado las carnes y las apartaron del fuego, se sentaron a comer. Nobles varones se erguían para escanciar el vino en áureas copas. Más tarde, cuando colmaron su apetito de bebida y comida, tomó la palabra entre ellos el caballero de Gerenia, Néstor. Hijos míos, venga, aportad para Telémaco unos caballos de hermosas crines y uncidlos a un carro, para que hagan el viaje. Así dijo. Ellos le oyeron y obedecieron sin demora. A toda prisa uncieron al carro los veloces caballos. Sobre él colocó la despensera trigo y vino y provisiones, cuales suelen comer los reyes de divina crianza. Telémaco subió al espléndido carro. A su lado, Pisístrato, el hijo de Néstor, el capitán de guerreros, montó y tomó en sus puños las riendas. Restalló el látigo para arrear y los 2 caballos con propios bríos se precipitaron hacia el llano y dejaron atrás la ciudadela de Pilos elevada. Durante todo el día agitaron el yugo que sostenían por ambos lados. Se hundía el sol y se ensombrecían todas las sendas. Cuando llegaron a Feras, a la mansión de Diocles, hijo de Ortiloco, al que engendró como hijo suyo el Alfeo. Allí pasaron la noche y les ofreció él presentes de hospitalidad. Apenas se mostró, surgida al alba, la aurora de rosáceos dedos, uncieron los caballos y subieron al carro de vivos colores. Los sacaron más allá del atrio y del pórtico rumoroso. Restalló el látigo para arrear y los 2 caballos con bríos propios salieron volando. Alcanzaron una llanura de trigales y por allá pronto cumplían su camino. También los transportaban los veloces caballos. Se hundía el sol y se ensombrecían todas las sendas.